eh, en Primera de Pedro capítulo 2, 18 al 25. Mira, hermano, por favor, consuegra, ven y guíanos en la lectura. Ni siquiera tienes que traer la Biblia, si tienes buenos ojos la puedes leer desde aquí. Ok. Puestos de pie, amados hermanos. Del 18 al 25. Leamos, hermano. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Gracias, hermano, consuegra. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos una vez más por tenernos aquí y, Señor, por la oportunidad que ahora tenemos de abrir tu palabra y recibir de ella el alimento y la instrucción que tanto necesitamos. Padre, acompaña a nuestro hermano Alonso en Honduras, bendice a su amada madre, Señor, y que ella pueda recuperarse pronto y que Wilfredo pueda regresar a nosotros con bien. Oramos por Gerardo Sierra también, que va a regresar esta tarde a su hogar. Señor, dale un viaje cómodo y seguro para que él pueda regresar a su familia como él tanto lo anhela. Y te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros esta semana. Padre, queremos orar también por el hermano de nuestra hermana Flor, que tuvo un infarto en Canadá. Pedimos, Señor, que tú le ayudes para que él se pueda recuperar pronto. Todo esto te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Tomen asiento. Fíjense, tengo media hora. Se supone que yo reciba este púlpito, Elizabeth. A alguien yo le tengo que echar la culpa. Se supone que yo reciba este púlpito a las 9:30. Son casi las 10. Y entonces yo tengo que terminar este sermón para las 10:30. Wishful thinking. No va a suceder. Pero bueno, vamos a tratar de adelantar pronto a mis amados hermanos. Déjenme un repaso de lo que ya vimos en las últimas 3 semanas, porque pudiéramos encerrar todo este asunto que venimos estudiando bajo el encabezamiento de nuestro sometimiento y nuestro testimonio ante los incrédulos, que siempre nos están mirando para encontrar alguna falla en los cristianos para luego criticarnos a nosotros, criticar el evangelio. ¿Se acuerdan que la vida cristiana ejemplar es lo que Dios quiere? Y bueno, ante los incrédulos, y ya esa parte la estudiamos. También ya estudiamos la semana pasada nuestro sometimiento a las autoridades. Tenemos que obedecer las autoridades, tenemos que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hoy veremos nuestro sometimiento en el lugar de trabajo. Y yo creo que a todos nosotros, todos, nos hace falta pues la instrucción que vamos a estudiar hoy. Pedro dice, criados, están sujetos, y cuando habla de criados, él se estaba refiriendo a los esclavos. Y la instrucción bíblica
sin ninguna equivocación, es que aún los esclavos tenían que estar sujetos a sus amos, a los buenos y a los malos también. Y bueno, la semana que viene, prepárense hermanas, porque de nuevo les voy a tener que predicar. No es que yo escoja pasajes para maltratarlas a ustedes, sino el siguiente párrafo de Primera de Pedro tiene que ver con el pasaje que yo sé que a ninguna esposa le gusta. ¿Verdad, hermana Lala? Sí, que las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos en todo, hermana Estela, en todo. I pick on people. Sí. I mean, ¿cuántas veces hemos tropezado, de Pablo, Pedro? ¿Cuántas veces hemos tropezado con una instrucción así? Bueno, vengan el próximo domingo y vamos a estudiar acerca del sometimiento que Dios requiere de las mujeres casadas. Pero hoy vamos a estudiar el mandamiento acerca de la sumisión. Criados, esclavos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, escúchame esto, sino también a los difíciles de soportar. Pedro trata aquí con quizás la peor condición social, la de ser un esclavo, pero la trata porque esto era algo muy común en los tiempos de Pedro y de Pablo también. La relación entre un esclavo creyente y su amo, fuera un amo creyente o un amo incrédulo. Pero primero quiero que ustedes lean conmigo una cita de John MacArthur, porque me pareció que John MacArthur siempre está dándole en la cabeza del clavo. Y John MacArthur dice, hoy en día la cultura postmoderna parece aferrarse en una sola obligación moral básica, el sagrado deber de garantizar la igualdad de derechos para todo el mundo. Igualdad de derechos para todo el mundo. ¿Sabían ustedes que no todo el mundo es igual? Dios no creó a los seres humanos con un moldecito de galletitas y los hizo a todos igual. No, mis amados. Así que reclamar derechos parejos para todo el mundo realmente es algo imposible. Por ejemplo, en este mundo hay mucha gente más inteligente y más capacitado que este servidor. Y sería bueno si nosotros todos reconociéramos eso. No todo el mundo tiene la misma capacidad. Si yo fuera, por ejemplo, otro ejemplo, si yo fuera a fundar un negocio, yo no tengo duda que ese negocio fracasaría, pero más rápido, en el primer año, porque ¿sabe qué? I'm not Donald Trump. Yo no soy hábil para los negocios, pero hay personas que todo lo que tocan ellos lo convierten en dinero y en negocios y cosas así. No todo el mundo tiene la misma capacidad. Tú sabes, ¿qué yo puedo decirte? Bueno, John MacArthur dice, ya nadie habla de sacrificio o de privilegio, sino solo de derechos, tales como los derechos étnicos, derechos reproductivos de la mujer, derechos de inmigrantes, derechos de homosexuales, derechos de la mujer, podríamos seguir añadiendo ahí cosas, derechos en el trabajo, derechos. Eso es lo único que se oye hoy en día. Nadie habla de sacrificio, nadie habla de privilegio. Pero cuando se habla de los esclavos de aquella época, mis amados, de la época de Pedro, ellos no tenían ningún derecho, escuche bien. Eran considerados los esclavos como una herramienta viva. A veces consideraban a los esclavos un poco como un animal, amados, una propiedad, no como personas.
Imagínense estar en esa condición social. Algunos amos eran buenos y ellos apreciaban a sus esclavos como miembros de su casa y los trataban como parte de la familia. Pero no todos los amos trataban a sus esclavos así. Y los esclavos no tenían ningún recurso legal al cual ellos pudieran acudir cuando eran maltratados. ¿Qué cosa más horrible? La esclavitud. Eso es una condición horrible, mis amados hermanos, que no ha desaparecido del mundo. No. Ya no estamos trayendo esclavos de África como se hacía antes. Ahora estamos arrebatando a las niñas, a las jovencitas y jovencitos y los convertimos en esclavos sexuales. Horrible, horrible, mis amados. También se puede decir que mientras que el evangelio se extendía por todo el mundo greco-romano, la mayoría de los convertidos eran esclavos. ¿Pudiera usted pensar por qué? Yo te voy a decir por qué. Dios dice en su palabra que los pobres son ricos en fe. Y entonces por eso se estaban convirtiendo muchas personas que vivían en esta condición social, esclavos, con un amo que determinaba lo que él podía hacer y lo que no podía hacer. Los esclavos formaban gran parte de la iglesia gentil. Y es por eso que en el Nuevo Testamento se encuentran tantas instrucciones para ellos, porque algunos problemas surgieron en la iglesia después que el evangelio fue expandiéndose. Uno de los primeros fue que a menudo los creyentes esclavos suponían que al haberse vuelto libres en Cristo, ¿se acuerda que estudiamos eso la semana pasada? Libres en Cristo somos. Pero los esclavos comenzaron a pensar que también tenían el derecho de ser libres de sus amos. Y entonces había que poner orden allí. Y luego otra cosa, que yo creo que Dios estaba detrás de este asunto. A veces los esclavos convertidos suponían que les correspondía cierto ascenso social debido a sus dones espirituales y a su liderazgo en la iglesia. Ahora, Dios no apoya la esclavitud y Él comenzó a arreglar ese problema dándole a los esclavos creyentes dones superiores a los dones que le daba a los amos. Imagínense, un amo que ahora tenía que obedecer a su pastor en la iglesia, porque el esclavo era el anciano de la iglesia. Por ejemplo, leamos, cuando un esclavo se convertía en anciano de la iglesia y por tanto en supervisor espiritual de su amo creyente, los esclavos tenían que entender que todavía en casa el esclavo seguía siendo esclavo y su amo era su amo, aunque su amo fuera creyente o no. Entonces, mis amados hermanos, ese era el asunto. Había que arreglar estos asuntos. La enseñanza de Cristo, como también la enseñanza de los apóstoles, es consistente. Y ellos no trataron de incitar una rebelión de los esclavos, sino que se enfocaron a asegurarse que la actitud cristiana de los esclavos fuera correcta. Eso es lo que la Biblia trataba de hacer. El apóstol Pablo aquí en este pasaje, desde luego Pablo escribió estas palabras porque Pablo tenía una perspectiva eterna. O sea, Pablo sabía lo que nos esperaba a nosotros después de esta vida. Acuérdense que él fue elevado hasta el tercer cielo, ya él sabía lo que estaba allá arriba. Y Pablo consideraba que la vida humana era, como dijo Santiago, una neblina que está y pronto desaparece. Y entonces Pablo dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? O sea, tú eres un judío circuncidado.
quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, ni la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo importante. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado a la salvación casado? Quédate con tu esposa. ¿Fuiste llamado soltero? No te cases, quédate en ese estado. Esa era la idea del apóstol Pablo. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ahora es un esclavo de Cristo. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Porque Pablo consideraba la vida humana, tú sabes, comparado con la eternidad. Esto es un paseíto nada más. Por eso, quédate así como Cristo te encontró. Quédate así. Bueno, esa era la idea del apóstol Pablo. Y bueno, la instrucción de Pablo era igual que la de Pedro. Pedro le instruye a sus lectores que eran esclavos, diciéndole, criados, esclavos, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Noten que la sujeción que el Señor demanda de los esclavos creyentes no era solo para los que tenían amos creyentes que eran buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, siervos, esclavos, de nuevo. Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor. Hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Sí. La Biblia nunca instruyó a los esclavos a una revolución social, pero Dios sabía que si los esclavos y los amos aplicaban pasajes como este, pronto la esclavitud iba a desaparecer, porque tenemos el mismo amo, mis amados, el mismo Señor. Ahora, ¿qué importa? Pudiera usted estar pensando en esta mañana. ¿Qué importa estas instrucciones para mí? Yo no soy un esclavo, pastor. Bueno, ¿sabe qué? Importa muchísimo. Este pasaje tiene mucho que decirnos a nosotros, porque aunque nosotros no somos esclavos, todos tenemos un empleador. ¿No es cierto? Mis amados hermanos, perdónenme que yo sé que tengo que decírtelo, pero cada vez que yo estoy hablando con un hermano, una hermana, una hermana, siempre se están quejando de mi trabajo, quejando de mi jefe, quejando de esto, de la injusticia y de que no me toman en cuenta, de que no me han dado un aumento de salario, y quejas y quejas y quejas. ¿Tú ves que nos sirve este estudio? A todos. Yo me quejo también, yo he dicho sea de paz, y no tengo de qué quejarme. No tengo de qué quejarme. Ay de mí si no hago lo que el Señor me llamó a hacer. Si el Señor pedía esta sujeción de los esclavos creyentes, aquí está la lección de hoy. ¿Cuánto más nosotros debemos servir bien, respetar y someternos a las demandas de nuestros empleadores en nuestro trabajo? ¿No es esa la conclusión lógica que debemos de llegar? En la palabra se manda a los esclavos a someterse a sus amos, sean buenos amos o sean malos. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro? En que nos estamos quejando continuamente de nuestros empleadores.
Noten el motivo para la sujeción, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. De nuevo vemos que en este pasaje Pedro se está refiriendo a los esclavos creyentes que pudieran estar sufriendo molestias y hasta maltratos de sus amos. Ahora, nosotros que trabajamos aquí en los Estados Unidos, somos protegidos por varias leyes contra este tipo de abuso por un empleador. ¿No es verdad que un jefe nuestro que se atreva, un empleador, a bofetear a uno de sus empleados? Tenemos las autoridades, tenemos las leyes a nuestro favor que protegen al empleado. Tenemos a las cortes, pero de nuevo, la aplicación de este pasaje nos debe ser hasta más significante a nosotros, mis amados, que solamente tenemos que soportar a un jefe, un supervisor, un empleador. Nos debe dar fuerte, sabiendo que el Señor demanda sometimiento a este maltrato por su causa. Por causa del Evangelio, por la causa de la obra de Cristo, por el testimonio del cristiano en este mundo, mis amados. Pues entonces yo creo que más fácilmente nosotros vamos a poder soportar a un jefe malcriado que nos grita o que nos ofende verbalmente. Digan amén, hermanos. I mean, my goodness, no somos esclavos. Solamente tenemos que soportar a un jefe. Y si no lo quieres soportar, puedes irte de ese trabajo. El esclavo no podía irse de su trabajo. El amo era su dueño, señores. Ahora, si un cristiano sufre, y de esto hay muchos, si un cristiano sufre por comportarse mal en su empleo o en cualquier otro lugar, si hacemos mal y tenemos que sufrir las consecuencias, bueno, esa es nuestra recompensa. Si nos comportamos mal y sufrimos las consecuencias, that's it. Pero si un cristiano sufre molestias o demandas injustas en su empleo, o aún el abuso de otros empleados que no quieren trabajar, nunca ha habido más gente, yo creo, que quieren tener un buen salario, pero no quieren trabajar. Y entonces lo que hacen los empleados vagos, esos así, ellos le echan más trabajo a los que sí están trabajando bien. ¿No es verdad? Así pasa. Así pasa. El cristiano que soporta por causa del Señor y por su testimonio ante su jefe y ante los otros empleados, esto sí tiene aprobación de Dios. Sí, Señor. Tenemos que recordar que Dios pedía sujeción a los criados, a los esclavos, no solo a los que tenían amos buenos y afables, sino a los que eran malcriados y difíciles de soportar, abusivos. ¿Cuánto más nosotros que no sufrimos la condición de un esclavo, debemos poner al Señor por encima de cualquier sufrimiento y obedecer la palabra de Dios? Note que Pedro añade en la primera parte del versículo 21 diciendo, pues para esto fuisteis llamados, para someternos a toda autoridad, para tener un buen testimonio. Y los esclavos aún tenían que someterse a sus amos buenos y malos. El llamamiento a la salvación es un llamamiento, mis amados, a sufrir por el nombre y por la causa de Cristo. Esto no es un jardín de rosas, la vida cristiana. No es un jardín de rosas. Nunca fuimos prometidos de que no íbamos a sufrir. Yo no sé dónde los cristianos de hoy en día sacan esta idea que Dios no quiere que sus hijos sufran. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo
y que no quiere que pasemos por la tribulación tampoco. Él nos va a sacar de aquí. ¿Qué sorpresa se van a llevar esos cristianos cuando se encuentran en medio de la gran tribulación y ellos todos van a estar diciendo lo mismo? A mí me dijeron que no íbamos a tener que pasar por esto. Bueno, el que te lo dijo te estaba engañando, porque él fue engañado y luego continuó engañando a otros. Que Dios no quiere que los cristianos sufran. Mira las palabras de Cristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción de todo tipo y por toda clase, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y luego en Filipenses, las palabras del apóstol Pablo son bien claras. Porque a vosotros os es concedido, nos ha sido dado, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que, mis amados hermanos, sería bueno que nos armáramos de ese pensamiento, de ese modo de pensar. Estamos aquí para guardar un testimonio bueno ante los gentiles, los incrédulos. Ahora, el ejemplo perfecto de sufrimiento para los creyentes fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los cristianos cuando sufren siempre se quejan de lo injusto de las demandas y maltratos de sus jefes. ¿Verdad? Yo me quejo también. Pero cuando consideramos los sufrimientos de Cristo, nuestros sufrimientos no tienen comparación, señores. Fíjense lo que Pedro escribió aquí. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, o sea, él era inocente. Fíjate qué clase de injusticia. Él era inocente, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, Cristo, mis amados, padeció por nosotros. Él fue el ejemplo nuestro del sufrimiento más injusto que pudiera existir. Cristo padeció por nosotros, no puede haber mayor injusticia que cuando el inocente y justo padece por los injustos y los culpables. El que no hizo pecado murió la muerte de un pecador, pero en todo lo que Cristo sufrió, la forma que Él sufrió, nos dejó un ejemplo para que los cristianos sigamos sus pisadas, sigamos el mismo ejemplo de Cristo en nuestro sufrimiento. El apóstol Pedro examinó los pasajes proféticos de Isaías 53, que dicho sea de paso, ese es el capítulo donde se describe con más exactitud, a lujo de detalles, los sufrimientos de nuestro Salvador. Pero fíjense que parece que Pedro tomó de Isaías 53 para él dar su instrucción aquí. Isaías 53, 9 dice, aunque nunca hizo maldad y ni hubo engaño en su boca. Y luego Pedro dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, pero aún así sufrió la injusticia del sufrimiento de Cristo. No tiene comparación con lo nuestro, mis amados. Muchas veces el cristiano sufre por nuestra culpa, por nuestro mal comportamiento, pero él era inocente, perfecto, sin pecado. Ahora, Pedro describe la respuesta ejemplar de Cristo ante tan injusta tortura, de nuevo repitiendo casi exactamente lo que Isaías había dicho. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Parece que Pedro tomó de ese pasaje para escribir, quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
cuando le maldecían, el Señor no se enojó, ni se defendió, ni tomó ninguna medida represalia contra sus acusadores. Jesús aceptó con paciencia y humildad todo el maltrato verbal que le lanzaron, cuando le escupieron, cuando le arrancaron la barba, cuando lo coronaron con una corona de espinas, y no devolvió maltrato a sus torturadores. Pero sabe, él pudo haberse defendido, y bien defendido. I mean, my goodness, imagínense. Yo creo que ninguno de nosotros pudo haber aguantado tanta tortura y quedarnos callados, no decir nada. Pero señores, ese es nuestro ejemplo. El Señor prefirió aceptar el sufrimiento, y no solo lo aceptó, sino que luego le pidió a su Padre que perdonara a quienes le estaban maltratando. Oiga, Señor, tenemos mucho que aprender nosotros todavía. Y no hay excusa. No hay excusa. No me digan que tú vienes de una larga línea de gente malcriada y de mal carácter. No me diga que esa va a ser tu excusa. No. Eso no es válido. Porque todos nosotros hemos sido nuevas criaturas en Cristo. No podemos alegar, no, mi padre y mi abuelo, mi tatarabuelo, todos eran gente brava. No. No, mis amados hermanos. Ahora, Pedro explicó el sacrificio de Cristo a favor de los creyentes con unas palabras de nuevo muy parecidas. ¿Qué hice yo? Ahí está, ya leí ese pasaje, ¿verdad? Ayúdenme, hermano, que a mí se me olvidan las cosas. Pero noten el perfecto sustituto de los creyentes en el sufrimiento, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Yo quisiera tener más tiempo en esta mañana para tratar con este pasaje, pero aquí Pedro no solamente está sacando de Isaías, pero también está sacando de lo que Pablo enseñó en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, mis amados hermanos. Cuando cargó todo el castigo por los pecados de los santos, así él satisfació la justicia divina. Cuando Cristo murió, lo hizo para que los creyentes, estando muertos con él a los pecados, pudieran vivir a la justicia. Esta es la cosa más increíble. Ciertamente, noten lo que dice Isaías: llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, dijo Isaías, fuimos nosotros curados. Más de esto en un momento. Quien llevó él mismo nuestros pecados, dijo Pedro, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando Cristo murió, lo hizo para que los creyentes, estando muertos al pecado, pudieran vivir a la justicia de Cristo. Ahora, yo quiero pedirle que ustedes lean no solamente este pasaje aquí que tenemos en la pizarra, todo el capítulo 6. Yo creo que debemos de memorizar, si pudiéramos, lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 6, porque allí hay una cosa que permanece oculta para muchos cristianos, y no es que esté oculta, está aquí en blanco y negro, pero esta es la verdad más ignorada por la cristiandad, que dice que cuando en el instante de que nosotros aceptamos a Cristo, creemos en Él,
todo lo que Cristo pasó en su vida en el pasado viene a ser una experiencia nuestra también. O sea, cuando Él murió, morimos nosotros también con Él. Nuestro viejo hombre fue clavado juntamente con Cristo en la cruz. No me pregunte a mí cómo esto Dios lo hace. Lo único que yo te puedo decir que Dios lo hizo en ti, lo hizo en mí también. Morimos con Cristo y ya no somos igual que antes. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos también con Él. Para que ahora cambie nuestro amo. Antes nuestro amo era el pecado, el diablo y Satanás. Ahora lo que gobierna nuestra vida es la justicia de Dios y podemos obedecer la justicia. Ese pasaje también no tenemos tiempo de leerlo. Pedro describe esta muerte al pecado y el hecho de llegar a estar vivos para la justicia. Él la compara como una sanidad. Escuche bien, el hecho de llegar a morir con Cristo y a resucitar con Él, Pedro compara eso a una sanidad. Por ejemplo, Pedro dice, por cuya herida fuisteis sanados. Isaías lo dijo de esta forma. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero no se confunda, la sanidad aquí en Isaías y también en Pedro es espiritual esa sanidad, no es física. En estas referencias de los padecimientos de Cristo, ni Isaías ni Pedro jamás pensaron que los cristianos de esta época iban a interpretar esa sanidad como física y como consecuencia de la expiación, la muerte sustitucionaria de Cristo. La sanidad física para todos los que creen resulta de la obra expiatoria de Cristo, pero tal sanidad espera un futuro cumplimiento en las perfecciones del siglo venidero. Esa es la clave. Porque fíjate, creyentes, ya hemos sido salvos en espíritu, estamos siendo salvados en nuestras almas, pero señores, tenemos que entender que nuestro cuerpo no ha sido redimido todavía. Eso espera un cumplimiento. Todo fue comprado con la muerte de Cristo. Sí. La sangre de Cristo nos sanó completamente de todas las consecuencias del pecado. Pero en la gloria futura, la gloria de la resurrección, los creyentes no van a experimentar enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento alguno. Noten lo que dijo aquí Juan. Él recibió estas palabras en sus visiones. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Eso es lo único que a mí no me va a gustar, Raúl, del milenio. Entonces, no va a haber mar. ¿Cómo vamos a ir a pescar, Raúl? No va a haber mar. Pasaron y ya no existía más. Y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y luego dice, noten, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad, ni nada, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, mis amados hermanos, ustedes lucen como personas muy inteligentes. Yes. Ahora, pregúntese, si la sanidad física de la expiación estuviera totalmente llevada a cabo ahora, ningún creyente se enfermaría, ni tampoco ningún creyente moriría, pero es evidente que eso no es así.
en el siglo XX, algunos estrellas errantes comenzaron a predicar que el cristiano puede esperar sanación física, instantánea y milagrosa por la muerte expiatoria de Cristo. ¿Y saben lo que pasó con la mayoría de esas estrellas errantes? Llegaron a ser ancianos, se enfermaron y se murieron. Déjame mencionar algunos nombres que quizás usted estuvo familiarizado de estas estrellas errantes. Kenneth Hagin tuvo un ministerio de sanidad milagrosa toda su vida. Hasta él fundó un hospital allá por Utah, en los Estados Unidos, donde allí se iba a practicar la medicina tradicional y la sanidad instantánea milagrosa. Ese hospital, hermano, fracasó, porque de sanidad milagrosa no hubo ninguna. Kenneth Hagin. ¿Qué me dicen de Catherine Coleman? Oye, si usted vivió aquí en los Estados Unidos en los años 50, esa señora estaba teniendo campañas por todas partes. Campañas de milagros y de sanidad física instantánea. Catherine Coleman, su cuerpo se llenó de cáncer y se murió. O sea, médico, sánate a ti mismo. Esta gente que estaba predicando sanidad. ¿Qué me dicen de Gille Ávila? Algunos de ustedes lo conocen muy bien. Gille Ávila, Ministerio de Sanidad Física. Y al final, ¿qué pasó con Gille Ávila? Ahora, entre todos los sanadores, Gille Ávila era uno de los más decentes. Amén. Gille Ávila criticaba al apóstol mal nombrado. Lo criticaba. Hasta la muerte lo estuvo criticando. Y bueno, pero Gille Ávila, Ministerio de Sanidad Milagrosa, y bueno, él también murió. ¿Se acuerdan de Jane Baker, de PTL? Se llamaba Jane, la mujer esa que tenía las pelucas esas, y se ponía maquillaje, tú sabes. Esa señora, bueno, todo eso ella tuvo que dejarlo atrás, porque ella también, su cuerpo estaba lleno de cáncer y ella se murió. Entonces, mis amados hermanos, el sacrificio sustitucionario del Señor a favor de los suyos sana sus almas ahora y sus cuerpos van a ser sanados en el futuro. Amén, yo le tengo lástima. Todavía hay algunos pastores aquí mismo en la ciudad de Miami que lo único que ellos predican, sanidad física, sanidad milagrosa, sanidad. Oye, déjame no seguir hablando, ya el tiempo se me agotó de todas formas, pero déjame decirte, ¿tú sabes lo que es tener un ministerio toda tu vida de sanidad física milagrosa y que nadie se sane milagrosamente, ni el predicador se sana? ¿Por qué los cristianos creen en las musarañas y en las boberías? ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que ellos quieren escuchar. Ellos quieren creer que cuando yo me enfermo, Dios me sana. Dios va a hacer un milagro y me va a sanar. Y nada de eso es verdad. Porque nuestros cuerpos se enferman y morimos porque nuestro cuerpo es la última parte que la expiación de Cristo se va a aplicar sobre nuestros cuerpos. ¿Sabe cuándo se va a aplicar? Cuando suene la trompeta. Y nosotros que quedamos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces va a haber sanidad para todo su pueblo, para todos los creyentes. Ay, sí, ven, Señor Jesús, dijo Juan. Y yo digo lo mismo, porque si demora 10 años más, yo voy a estar caminando por un walker, o yo no sé qué. Rita me va a tener que empujar en una silla de ruedas, porque ya yo no sé ni por dónde coger, ni por dónde andar. Sí, but I'm ready for it, ¿tú sabes?
Yo estoy listo ya para la vejez y todos los problemas de la vejez, que vengan. Porque cada día que pasa yo me acerco más a mi salvación que el día que yo creí. Punto y aparte. Mis amados hermanos, Dios es soberano, Él puede hacer conmigo lo que Él quiera. El pastor perfecto de los creyentes a través del sufrimiento, mira, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, dijo Pedro, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. Isaías lo dijo de esta forma, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora le pertenecemos al buen pastor de las ovejas, que no es un charlatán. El buen pastor no falla a las ovejas, no las maltrata, no las engaña y no les roba el dinero tampoco. El buen pastor. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por lo que hemos oído. Y Señor, te pedimos que tú nos concedas el poder vivir en esta vida cristiana como tú mandas, como tú dices, esperando de ti bendición, pero sabiendo, Señor, que nosotros todavía somos mortales, frágiles. Y Señor, un día vamos a tener que afrontar la enfermedad, el dolor y la muerte. Pero sabemos que vamos a estar en tu presencia cuando abandonemos este cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los sugieres van a venir ahora rapidito.